donde acabó la visión de mi padre y la misión de mi legión, nació la empresa de ultramar. En esta ocasión hablaremos de la Legión de los Ultramarines, el nuevo comienzo. Aunque dentro del vasto imperio se afirma comúnmente que los primarcas fueron secuestrados y dispersados por la galaxia por los poderes ruinosos, el relato de la llegada del robot Guilliman lleva a los habitantes de Ultramar a cuestionar esta versión aceptada. Según la leyenda, el cónsul Connor Guilliman, uno de los líderes planetarios de Macrush, recibió una visión de un niño noble y solitario en lo profundo de un bosque. Una entidad resplandeciente, con un velo, con una forma femenina, que luego se supuso era una imagen del espíritu del emperador o algún seguidor, instruyó a Connor a guiar y proteger al infante. A la sombra de las majestuosas cataratas Hera, el niño fue hallado jugando entre los restos de su cápsula de gestación. Al percibir el poder que habitaba en el niño, Connor obedeció las instrucciones recibidas, nombrándolo Robut, que significa el grande, y criándolo como su propio hijo. Los eruditos imperiales argumentan que el emperador simplemente buscaba proteger a sus hijos hasta el momento de su reunión. Sin embargo, los ultramarines sostienen que el amo de la humanidad diseñó deliberadamente la dispersión para que los primarcas experimentaran la vida entre la humanidad común durante sus años formativos. Además, propone que Guilliman estaba destinado a ser encontrado y guiado por Connor, aprendiendo de su estilo único de liderazgo y organización. Como hijo de un cónsul, Robut Guilliman recibió una educación intensiva y absorbió rápidamente todo conocimiento disponible antes de ingresar a los prestigiosos barracones Agiselus en la ciudad de Macrush. Allí se entrenó en las artes militares, superando en poco tiempo a sus compañeros y a sus propios instructores. Sin más que aprender, se graduó y regresó junto a Connor. Pronto se hizo evidente que los dones de Guilliman en la práctica y organización de la guerra serían invaluables para enfrentar a los enemigos de Macrush, tanto en el planeta como más allá. Guilliman demostró ser digno de la fe depositada en él, logrando una serie ininterrumpida de victorias militares, que culminaron con la completa destrucción de las flotas piratas que asolaban las rutas espaciales entre Macrush y los sistemas cercanos. En un banquete en honor a los logros de Guilliman, el co-cónsul Galan propuso restaurar una antigua tradición de Macrush, recompensar a un héroe celebrado con la oportunidad de conquistar y gobernar un territorio propio, Illyrium. Las salvajes tierras del norte, infestadas de bandidos, fue designada como un desafío perfecto. Guilliman aceptó la tarea, y en 6 meses había derrotado a cada líder tribal en combate singular, ganando su respeto y lealtad. El éxito de esta campaña se vio empañado por la noticia de la muerte de Connor y el ascenso de Galan como único cónsul. Galan envió sus condolencias, pero exigió que Guilliman abandonara Illyrium y le jurase lealtad. Guilliman regresó, solo para encontrar las tierras de su padre adoptivo en ruinas, bajo el gobierno de Galan. Ante la asamblea de nobles, Guilliman se negó a arrodillarse, declarando que él era el cónsul de Illyrium, según las antiguas tradiciones que Galan había invocado. Con su ejército endurecido por la batalla, Guilliman regresó al norte, silenciando cualquier intento de Galan de reclamar su lealtad.
Libre de las restricciones de la tradición, Gilliman forjó su visión de civilización, y en una década, las estériles tierras de Illyrium se transformaron en centros de industria y fuerza militar que eclipsaban al resto del planeta. Cuando el emperador llegó a Macruash, atraído por los relatos de la nación que Gilliman había creado, Illyrium se había convertido en el epicentro del poder político y militar. En contraste, las decadentes tierras de Galan no eran más que un remanso. La reunión entre padre e hijo, junto con el traslado de la 13ª Legión de los Astartes al planeta, consolidó la posición de Gilliman como el verdadero líder de Macruash. Robert Gilliman reorganizó a su legión, renombrándola como los Ultramarines en honor a los profundos mares de Macruash, y los envió a la tarea de reclamar mundos humanos perdidos para el emperador. Primero se enfocaron en los planetas con los que Macruash había mantenido contacto durante su aislamiento de Terra, como Talazar, Kalt, Kintar y Tarentus. La incorporación de estos primeros mundos sentó las bases para las futuras campañas. La Legión hizo grandes esfuerzos por evitar el derramamiento innecesario de sangre civil, incluso a costa de sufrir mayores bajas. Esto, combinado con la restauración y mejora de la infraestructura de cada mundo conquistado, significó que con cada victoria aseguraban un planeta estable y dispuesto a contribuir a la misión de Gilliman, en el lugar de una población resentida que necesitara guarniciones para mantener el orden. De esta manera los ultramarines lograron obtener reclutas y recursos de un área cada vez mayor, expandiendo sus filas a un ritmo que ninguna otra legión pudo igualar. Los mundos bajo su control desarrollaron un vínculo estrecho, con una identidad tanto de ultramar como de imperial. Con cada nuevo mundo los planetas de ultramar crecieron en fuerza militar e influencia cultural. Tan legendaria era su reputación que en muchas ocasiones las fuerzas invasoras eran recibidas por multitudes jubilosas en lugar de resistencia armada. Finalmente, su expansión alcanzó mundos que ya habían sido traídos a la conformidad por otras expediciones imperiales. Reconociendo la superior administración de ultramar, en comparación con el burocrático infierno y poco eficiente administratum, un número creciente de planetas solicitó unirse a ellos en secreto. Incluso surgieron propuestas desde algunos mundos en el borde oriental para renombrar el Segmentum Ultima como el Segmentum Ultramar. Esto provocó amargas disputas entre el Administratum y los ultramarines. Se acusó a la Legión de instigar estas peticiones y de socavar al Imperio. Estas acusaciones fueron vehementemente negadas por los representantes ultramarines. Desafiantes declararon que seguirían ofreciendo su experiencia a los planetas imperiales que la solicitaran. La guerra de palabras escaló a tal punto que durante la conferencia de Yalta, altos funcionarios del Administratum acusaron a los ultramarines de intentar tomar el control de mundos imperiales de manera subrepticia. En un intercambio particularmente acalorado, un miembro del Administratum incluso insinuó que habían dado la espalda al emperador. Con la reunión a segundos de desatarse en violencia, Gilliman mismo entró en la sala. Su carisma y presencia sobrehumanos calmaron la tensa situación. Y para el final de la conferencia, los representantes del Administratum habían aceptado las intenciones benignas del primarca. Ellos incluso comenzaron a discutir teorías organizativas con él, y tomaron nota de lo que Gilliman decía. Parecía que el malentendido había sido resuelto. Con el Administratum aparentemente apaciguado, Gilliman quedó conmocionado y horrorizado al recibir un comunicado encubierto de Rogal Dorn, quien le advertía que el emperador había ordenado personalmente su ejecución y de toda la legión de los ultramarines. A pesar de lo impensable de lo que Dorn decía,
El aspecto fatigado y atormentado en los ojos de sus hermanos convenció a Gilliman de escucharlo. Según Dorn, desde que el emperador se había retirado a Terra se había vuelto cada vez más aislado, y fuerzas siniestras habían aprovechado esta situación, manipulándolo hasta el punto de que se negaba a ver incluso a sus propios hijos. Dorn explicó que tras puertas cerradas, los malentendidos con el Administratum habían sido tergiversados hasta el extremo de que su padre estaba convencido de que Gilliman estaba al borde de separarse del Imperio. La situación había salido del control, y en un arrebato de ira, el emperador había ordenado la formación de una vasta flota de batalla para rezar el Segmentum Ultramar. Dorn añadió que cuando se expresaron dudas sobre la perspectiva de que marines hermanos, e incluso primarcas hermanos, intentaran matarse entre sí, el emperador decretó que cualquiera que se opusiera a la orden sería declarado traidor y ejecutado. Así fue como Dorn se acercó a los límites del Segmentum Ultramar, al mando de la flota imperial. Según él, la mente del emperador había sido nublada por mentiras y paranoia. Aunque Dorn había logrado convencer a varios primarcas durante el viaje, Corax, Fulgrim y Angron se habían mostrado intransigentes. Tan repugnante como era, Dorn propuso que sus legiones podían ser neutralizadas, emboscándolas en el recientemente conformado mundo de Isban V en ultramar. Dorn también reveló que los portadores de la palabra y la Legión Alfa habían recibido órdenes de atacar al corazón del Segmentum Ultramar para sellar el pacto. Dorn transmitió a Gilliman las rutas proyectadas de las flotas de la Legión Alfa y los portadores de la palabra, facilitando su rastreo y eventual neutralización. Sin ver otra opción, con un pesado corazón, Gilliman aceptó el plan de Dorn. Su legión, apoyada por aquellos primarcas que Dorn había logrado convencer de los errores del emperador, aplastaron a la Guardia del Cuervo, los hijos del emperador y los devoradores de mundos en Isban V. Con conocimiento de sus códigos de transponedores, los ultramarines pudieron atacar las naves de desembarco y cápsulas de descenso antes de que la mayoría de sus ocupantes tocaran el suelo del planeta. Los pocos que sobrevivieron lucharon como leones, y aunque no pudieron igualar a las fuerzas desplegadas en su contra, unos cuantos lograron escapar de regreso a la órbita, llevando consigo noticias de la rebelión. Dorn y sus legiones se prepararon para abandonar Isban, pero antes de partir, los dos hermanos se reunieron una última vez. Gilliman ofreció asilo a las legiones renegadas dentro del Segmentum Ultramar. Dorn agradeció la oferta, pero dijo que debía regresar a Terra para explicar sus acciones al emperador. Advirtió que quienes manipulaban a su padre eran expertos en tergiversar la verdad, y que las mismas personas habían susurrado falsedades contra los ultramarines, y sin duda comenzarían a difundir su propaganda negra contra Dorn y sus camaradas en los meses venideros. Cualquiera que fuera la noticia que llegara, Dorn instó a Gilliman a recordar su amistad y confiar en él. Con eso Gilliman se despidió deseándole suerte. Aunque deseaba regresar a Terra y ayudar a liberar a su padre de las fuerzas malignas que lo rodeaban, Ultramar seguía siendo atacado por 2 legiones completas de Astartes. Cada marín, e incluso cada ciudadano del Segmentum Ultramar, sería necesario para derrotarlas. Ultramar se movilizó para defenderse, con los viajes, el comercio y la comunicación cortados con el Imperio. Las pocas noticias que lograron filtrarse hablaban de una guerra civil total, y como Dorn había predicho, sus fuerzas fueron retratadas de manera escandalosa. Se les acusaba de haber perpetrado actos de exceso grotesco, tortura y genocidio. Incluso circulaban historias fantasiosas sobre brujería, magia y demonios, lo que solo reforzaba la convicción de sus seguidores sobre la desesperación de los enemigos de Dorn. Dentro de sus propias fronteras,
Las flotas de portadores de la palabra se dirigieron como flechas directamente al corazón del segmentum ultramar. Gracias a la advertencia de Dorn, los ultramarines pudieron reunir suficientes fuerzas para interceptar sus naves antes de que llegaran a Macrash. Negada su principal objetivo, la flota de Lorgar desató su furia sobre cualquier planeta que encontrara. Sembraron la estrella de Cal con minerales arcanos que apagaron su fuego celestial y sumieron al planeta en una noche eterna y helada. Quintarn no corrió mejor suerte. Ante la amenaza de exterminatus de los fanáticos, toda la población fue forzada a arrancarse los ojos. Incluso hoy, Quintar es conocido como el mundo de los ciegos. La legión de Lorgar carecía en tácticas, lo que compensaba con furia religiosa y una determinación fanática de no rendirse sin importar el costo. Causaron daños horrendos y los ultramarines tuvieron que esforzarse enormemente para evitar que los portadores de la palabra masacraran poblaciones civiles enteras. El enfoque de la Legión Alfa para la guerra era radicalmente diferente, pero igualmente mortal. Mientras que el asalto de Lorgar era un ariete que destruía todo a su paso, Alfarius era un veneno debilitante que se propagaba insidiosamente por el segmentum ultramar. Los enemigos parecían estar en todas partes, interrumpiendo las estructuras de mando de cada mundo mediante asesinatos, desinformación, terrorismo y sabotaje. Peor aún, eran como fantasmas. Operaban de redes de agentes humanos y eran desesperadamente difíciles de llevar al campo de batalla. En cualquier otro reino, tal enfoque habría causado una parálisis generalizada y arrojado a cada mundo al aislacionismo egoísta. Pero las enseñanzas organizativas de Guilliman les permitieron resistir lo peor de la tormenta. Eventualmente Guilliman acorraló a Alfarius en el mundo de Escadror, para desequilibrar a su hermano Primarca. Guilliman abandonó su vital cautela táctica, e intentó vencer a Alfarius en su propio juego. Tomando por sorpresa al enemigo, las fuerzas de Guilliman atacaron desde múltiples direcciones, abrumándolos y cortando toda posibilidad de escape. Sin otra opción, la acorralada Legión Alfa se vio obligada a entablar una batalla convencional, y aunque lucharon ferozmente, no pudieron resistir a los ultramarines. Tras un duelo que pareció durar horas, Robot Guilliman ejecutó finalmente a Alfarius por sus crímenes, al pie de los acantilados Amanti. En lugar de ser un alivio, Escadror resultó ser una victoria pírrica para los ultramarines. Muchos grandes héroes de ultramar, como el Capitán Orar y el Sr. Cartar, regente de Tal-Azar, murieron para lograrlo. Pero la pérdida de su primarca no detuvo ni ralentizó significativamente el cáncer insurreccional que la Legión Alfa había propagado por todo el segmentum. Mejores noticias llegaron cuando los portadores de la palabra interrumpieron sus ataques a los mundos centrales de ultramar y pusieron rumbo de regreso al imperio. Parecía que la voluntad de lucha de los fanáticos había sido quebrada. Con el tiempo, se hizo evidente que esto fue provocado por la muerte del emperador, aunque también parecía que Dorn y su facción en la guerra civil habían sido derrotados. A pesar de todo lo ocurrido, Guilliman todavía lamentaba la muerte de su padre. Pero sabía que esto era solo una pausa en el conflicto mayor. Aunque herido y sangrando, el imperio no tardaría en volver su mirada vengativa hacia ellos. La producción bélica se redobló, y se levantó una metáfora llamada cortina de acero, alrededor del segmentum ultramar. Durante décadas, el único contacto con las fuerzas imperiales fue en forma de insidiosas insurrecciones y acciones de guerrilla inspiradas por la Legión Alfa, y algunos llegaron a esperar que los dejaran en relativa paz. Guilliman, sin embargo, insistió en que debían permanecer vigilantes. Su cautela fue justificada cuando el golpe llegó en la forma de cruzadas imperiales masivas. A través de una planificación meticulosa, habilidad y valentía repelieron cualquier ataque. El costo en vidas fue horrendo, con poblaciones planetarias enteras perdidas en la lucha.
pero Ultramar como siempre resistió. Viendo el aumento de la corrupción y la ineficacia del imperio tras la muerte del emperador, Guilliman refinó y codificó sus ideas en su obra maestra organizativa, el Codex Ultramar. Además de establecer cómo debían estructurarse las autoridades civiles, decretó que su propia legión fuera subdividida en unidades más autosuficientes, para cubrir las vastas áreas espaciales bajo su protección. Las grandes compañías fueron reorganizadas y renombradas como los capítulos de la Legión de los Ultramarines, otorgando a los maestros de capítulo una mayor autonomía. De esta manera, Guilliman creó una estructura estrechamente vinculada a los mundos que protegían, pero aún capaz de convocar al resto de Ultramar ante amenazas abrumadoras como las cruzadas imperiales. Esto fue puesto a prueba cuando fueron atacados por formas grotescamente pervertidas de marines, que llevaban los emblemas de las legiones con las que habían luchado codo a codo en Isban. Esto fue acompañado por un auge de cultos bizarros y brutales dentro de sus fronteras. Aunque al principio se atribuyó a una nueva táctica de la Legión Alfa, pronto quedó claro que eran algo más peligroso, cuando los bibliotecarios de la Legión descubrieron la verdadera y horrenda naturaleza del Inmaterium, como si la realidad de la posesión demoníaca, la existencia de los poderes ruinosos y su capacidad para corromper incluso a los Astartes no fuera lo suficientemente impactante. También trajo la enfermiza realización de cómo Dorn había manipulado el Segmentum Ultramar y su percepción de la guerra civil. La comprensión de cómo había sido utilizado por Rogal Dorn fue devastadora para Guilliman. Dorn había explotado el aislamiento de Ultramar respecto a Terra y el malentendido con el Administratum para sus propios fines. La confianza de Guilliman en su hermano fue usada para convertirlo en cómplice de la destrucción de 3 legiones leales en Isban y empujarlo a elegir el bando equivocado en el levantamiento contra el emperador. Las manos de Guilliman estaban manchadas con la sangre de su padre, la sangre de sus hermanos y de su gente. Y esta realización lo sumió en una profunda depresión y reflexión angustiosa. Este desarrollo preocupó profundamente a sus hombres, y cuando emergió de su aislamiento hizo 2 anuncios. El primero fue la certeza de que la historia se había repetido. Siempre se había pensado que la muerte de Connor había sido accidental, pero a la luz del complot de Dorn, para aislar a Guilliman en su intento de matar al emperador y tomar el poder, las acciones de Galan se volvieron mucho más claras. Desde enviarlo lejos a Illyrium hasta la rapidez con que tomó el control, quedó claro que el hombre que lo había adoptado también había sido asesinado. Bajo el escrutinio, las afirmaciones de Guilliman fueron rápidamente probadas correctas, y el nombre de Galan y su linaje fue maldecido en todo Ultramar. El segundo anuncio de Guilliman fue aún más impactante. Debían sanar la brecha entre el Segmentum Ultramar y el Imperio. A pesar de toda la sangre derramada, debían reunirse para derrocar al Caos, el gran engañador. Para consternación de sus lugartenientes, Guilliman inició un acercamiento con quienes gobernaban el lugar del emperador, y el mundo de Prandium fue elegido como el sitio para lo que debía ser un reencuentro histórico. En cambio, fue el lugar de una emboscada cobarde, bajo la bandera de la tregua, y la última, mejor esperanza de paz entre los reinos fue desperdiciada. La delegación imperial los adormeció con palabras cálidas, y las discusiones entre ambas partes parecían avanzar, hasta que las filas de Astartes imperiales se abalanzaron sin piedad sobre sus anfitriones ultramarines. Guilliman fue el objeto de su ira. En su último informe como jefe de la Guardia de Honor del Primarca, Caesus describió cómo cortó a través de la multitud de cuerpos solo para ver a Fulgrim, de los hijos del emperador, derribar a su señor Guilliman por la espalda. Luego, ambos fueron envueltos en una nube de humo ocre, de fiselina, y cuando ésta se disipó, ambos primarcas habían desaparecido.
Ambos habían sido llevados rápidamente a la órbita, y aunque los ultramarines persiguieron a las flotas imperiales hasta la frontera y más allá, no pudieron rescatar a su primarca. Solo más tarde descubrieron la terrible verdad. Las fuerzas imperiales habían atrapado a Guilliman en un campo de éxtasis, congelado en un momento de agonía en una forma especial de tortura, y lo habían llevado a Terra como un macabro trofeo de guerra. Esta atrocidad destruyó para siempre cualquier posibilidad de reconciliación entre los reinos. Quedó claro que el imperio nunca podría ser digno de confianza, y que no descansaría hasta que cada mundo y ciudadano de ultramar estuviera esclavizado. Según lo que lograron obtener de sus agentes encubiertos y de los refugiados que cruzaron la frontera, el imperio estaba atrapado en una espiral descendente de superstición, corrupción, ineficiencia y brutalidad. Sin el maestro de la humanidad, el imperio estaba muriendo lentamente. Pero como cualquier bestia gravemente herida, aún podía ser letal en sus estertores de muerte. Más allá de retomar los mundos conquistados por las cruzadas imperiales y reforzar las defensas contra el próximo asalto, existía un amplio consenso de que las fronteras del segmento en ultramar deberían expandirse. La tarea de arrebatar sistemas de las manos muertas del mal gobierno imperial fue encomendada principalmente a los capítulos sucesores de reciente fundación, quienes, al igual que su primarca antes que ellos, tallaron nuevos territorios para demostrar su destreza. Aunque las fronteras del segmentum ultramar han fluctuado a lo largo de 2 milenios, estos jóvenes capítulos agresivos han sido la causa de una expansión gradual del reino. Aunque es solo una fracción del tamaño del imperio, el segmentum ultramar sigue siendo ordenado, productivo y eficiente, lo que le permite sostener su vasto aparato militar. También es ilustrado, tolerante y culto, un marcado contraste con el fanatismo y la represión cerrada y retrógrada del imperio. Por ello los refugiados asumen grandes riesgos para alcanzarlo, y las poblaciones luchan con todas sus fuerzas contra ser reincorporados a corruptas y brutales filas imperiales. A lo largo de los milenios también ha habido numerosos llamados para que Ultramar emprenda su propia cruzada, no solo para liberar mundos fronterizos, sino para lanzar un ataque profundo al corazón podrido del imperio y detener los ataques de una vez por todas. Esto también está motivado por un ardiente deseo de asaltar las puertas de Terra y finalmente recuperar el cuerpo de Guilliman de su prisión de éxtasis. Claman apasionadamente por su liberación, permitiéndole morir con dignidad o ser sanado, para que pueda liderar la reunificación de toda la humanidad hacia una nueva era de ilustración. El último de estos llamados ocurrió hace poco más de 2 siglos, en el año 740 del 41º milenio. Una gran cantidad de nuevos capítulos sucesores acababan de ser fundados, y el señor de Macrush, Marneus Calgar, parecía estar a punto de decretar una cruzada con este propósito: rescatar a su primarca. Sin embargo, este audaz plan fue interrumpido por la llegada de la mente enjambre tiránida, desde más allá del borde galáctico. Estos implacables alienígenas devoraban todo a su paso, despojando mundos enteros hasta la roca madre en su insaciable hambre. Esta primera flota enjambre, designada como Behemoth, solo pudo ser detenida mediante un despliegue de fuerzas a nivel segmentum y el sacrificio de la mayor parte de la flota de batalla de Khalt. A pesar de ello, los tiránidos lograron lo que el imperio había fallado tantas veces: aterrizar fuerzas en la superficie de Macrush. Enemigos y aliados por igual aprovecharon la devastación, con orcos, el imperio e incluso los previamente amistosos Tau invadiendo en el espacio de ultramar. Esto detuvo en seco los llamados para un ataque a Terra, y durante un breve tiempo el reino de ultramar se contrajo. Estos eventos fueron proclamados estridentemente como juicios del emperador por la eclesiarquía del imperio, y esos clamores alcanzaron un punto álgido en la última década, con la aparición de una segunda flota enjambre tiránida apodada Kraken. Por el segmentum ultramar es lo que siempre hace: perdura. Fortalecido por las lecciones aprendidas en sus luchas contra los tiránidos,
e impulsados por la tecnología obtenida en sus guerras contra los Tau, volverán a alzarse, más fuertes que nunca, gracias a sus pruebas y sus errores. La era actual, el 41 milenio y más adelante, se la conoce como la era Moderan, y fue separada de las demás eras en el léxico ultramarino por la llegada de la tecnología Tau. Taros fue un mundo que los ultramarines estudiaron, de los que sacaron conclusiones sobre la tecnología de los alienígenas, y a muy diferencia de los retraídos y fanáticos imperiales, la Legión de los Ultramarines y el sistema de ultramar no tomó por pecado el uso de tecnología alienígena. Estudiando a los Tau en particular por su gran desarrollo tecnológico, se empezaron a desarrollar las nuevas armaduras Pausanias, Sulerus, Venturius o Letros para el ataque y protección en los mundos de conquista y en las zonas fronterizas. El Imperio de Ultramar y el sector Ultramar está preparado para retomar su puesto como los legítimos sucesores del Imperio y derrocar a aquel monstruo semimuerto que debía haber caído hace milenios. ¡Viva el Segmentum Ultramar! ¡Viva Guilliman! Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y pues me pareció bastante interesante que la Legión de los Ultramarines realmente no es mala como tal. Si quieren podría ser la tercera facción en juego de los humanos. Y me encanta que haya esto de que estudien tecnología alienígena. Entonces es en plan, no se limitan, sus secciones van a seguir avanzando. Seguramente, tal vez, si este fanfic sigue, bueno, si este capítulo y todo esto de la herejía de Dorn sigue saliendo, tal vez podamos ver que solo la Legión de los Ultramarines y los capítulos sucesores del Librarium de los Ultramarines sean los únicos en tener Astartes de la nueva clase. Los primaris, por así decirlo, sean solamente de exclusivo uso ultramarino. Pero genial, o sea, igual ver estas nuevas, los cañones de fase, todas estas cosas es súper pintudo. Y voy a ver de hablar de otro capítulo, entre comillas, leal. Entonces, voy a ver de hablar de los, ¿cómo se llaman estos? De los devoradores de mundos. Quiero saber cómo son en facción leal y me encantaría saber qué es lo que pasó con Angron. Sin nada más que decirles, soy el pequeño ocultista. Si les ha gustado denle like, compartan y comenten. El emperador protege.